Hola a todos. En esta ocasión se continúa con el estudio de la probabilidad, introduciendo los conceptos de variable aleatoria y distribuciones de probabilidad. El punto sustancial de este capítulo son las distribuciones de probabilidad discretas. De tres distribuciones de probabilidades que serán estudiadas son la binomial, la de Poisson y la hipergeométrica. Observemos. Iniciamos con lo que es conocer las variables aleatorias. Una variable aleatoria proporciona un medio para describir los resultados experimentales empleando valores numéricos. Las variables aleatorias deben tomar valores numéricos. En efecto, una variable aleatoria asocia un valor numérico a cada uno de los resultados experimentales. Este valor de la variable aleatoria depende del resultado del experimento. Una variable puede ser discreta o continua, depende del tipo de valores numéricos que asuma. A una variable aleatoria que asuma un número finito de valores o una sucesión infinita de valores, sea como 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, se le llama variable aleatoria discreta. Un número finito me va a establecer del 1 al 20 o algo, me va a dar un número, un inicio y un final, dos límites. Una sucesión infinita me indica dónde inicia, pero no me indica dónde termine. Para tener otro ejemplo de una variable aleatoria discreta, considera el experimento de observar los automóviles que llegan a una caseta de peaje. La variable aleatoria que interesa es X, sería el número de automóviles que llegan a la caseta del peaje en un día. Los valores que pueden tomar la variable aleatoria son las secuencias desde 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Así X es una variable aleatoria discreta que toma uno de los valores de esa sucesión que es infinita, pues no sabemos cuántos automóviles van a llegar en un día. Acá podemos observar ejemplos de lo que son variables aleatorias discretas. Llamar a 5 clientes, la variable aleatoria X se representará como número de clientes que hacen un pedido. Vamos a llamar a clientes. Y como son 5 clientes, los valores posibles son 0, 1, 2, 3, 4, 5. También inspeccionar un envío de 50 radios. Número de radios que tienen algún defecto, porque estoy inspeccionando a ver si están buenos o están malos. Y como son 50 radios, van de 0 hasta 50. Hacerse cargo de un restaurante durante un día. Tengo que saber cuál es el número de clientes, que irían desde 0 hasta el infinito. Vender un automóvil. Como eso es una parte cualitativa, si el sexo del cliente es la variable femenino o masculina, como tienen que tomar valores numéricos, entonces sustituimos esos valores por números, ya sea 0 para hombre, 1 para mujer, o 2 para hombre, 3 para mujer, lo que le coloquemos. Pero esas ahora las variables van a tomar siempre valores numéricos. Las variables aleatorias continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo o colección de intervalos, que se le llama entonces variable. Aquí vamos a tener un intervalo, me va a decir desde dónde a dónde. El anterior era una secuencia infinita de números o finita. Observemos, operar un banco. Tiempo en minutos entre la llegada de los clientes. O sea, estoy trabajando en un banco, el tiempo de minutos de llegada al cliente no querían mayores de 0, voy a esperar de 0, no tengo un número infinito, sino que va a ser siempre mayor que 0. Llenar una lata de refresco de un máximo de 12.1 onzas. La variable será cantidad de onzas e iría desde no tener nada hasta 12.1. Por eso tengo esa expresión que está acá. 0 menor o igual que x, menor o igual que 12.1. Construir una biblioteca. El porcentaje del proyecto determinado en 6 meses estará desde 0 hasta 100 para saber cómo va la producción. Probar un proceso químico nuevo. La variable sería la temperatura a la que el lugar de la reacción deseada sería acá del mínimo 150 y máximo 202. Entonces ese sería el rango. Cada vez que me parezca un rango, va a ser una variable aleatoria continua. Y cuando sean números específicos, entonces será una variable aleatoria discreta. Distribución de probabilidad discreta. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de la variable aleatoria. En el caso de una variable aleatoria discreta X, la distribución de probabilidad está definida por una función de probabilidad denotada por f de x, es decir, como una fórmula. La función de probabilidad, entonces, da la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. Cada vez que ahora las variables van a ser denotadas por x y voy a hacer una sustitución, un f de x, o sea, voy a utilizar una fórmula para encontrarla. Tiene estas características, unas condiciones. Debe ser cada una
mayor o igual que 0 y la sumatoria de todas debe ser igual a 1. Es muy parecido a las condiciones que teníamos anteriormente para las probabilidades, muy parecido que son iguales. Deben ser desde 0 a 1 y la sumatoria de todas debe ser igual a 1. Distribución de probabilidad uniforme discreta. Aquí tenemos este ejemplo de un experimento que consiste en lanzar un dado, define una variable aleatoria X como el número de puntos en la cara del dado que cae hacia arriba. Como tiene 6 caras, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo los valores de X. Entonces, la función de probabilidad uniforme discreta, una función de probabilidad, recuerden que es como una fórmula, f de x es igual a 1 entre n. Esto lo usamos para hallar la frecuencia relativa. Y esta es una distribución de frecuencia relativa como lo hacíamos en la clase anterior. Simplemente voy a dividir 1 entre el total que son 6 y las probabilidades tienen que cumplir con las condiciones entre 0 y 1 y la sumatoria debe ser igual a 1. Vamos a trabajar ahora la probabilidad discreta, la distribución de probabilidad discreta. Esta es una tabla que nos ha dado el ejercicio donde muestra la distribución de frecuencia porcentual de las puntuaciones dadas por los directivos de nivel alto y de nivel medio con su satisfacción al trabajo. Vamos a ver. En el inciso A dice elabora una distribución de probabilidad con las puntuaciones dadas a la satisfacción por el trabajo por los directivos de nivel alto. Yo he hecho, tomé los valores que tengo acá y lo de nivel alto 5, 9, 3 y lo coloqué aquí. Pues una distribución de probabilidad no es más que la frecuencia relativa. Entonces recuerden que es signo de igual, el número que tengo aquí, entre el total. Entonces, una forma para ayudarles un poquito es, antes de la letra acá, yo voy a colocar un signo de peso. Y después de la letra voy a colocar un signo de peso. Y con eso me salen todas las frecuencias relativas listas. Y la suma de todas que es 1. Si no le sale, bueno, pues ustedes saben que le presiono ahí, la sumatoria. El inciso B dice elabora una distribución de probabilidad con las puntuaciones dadas a la satisfacción con el trabajo por los directivos de nivel medio. Ahí se dice lo mismo. Esas son las directrices, esas son las puntuaciones que ellos le dieron. Y para hacer la probabilidad, el signo de igual, de atrás, entre el total. Ese total yo lo voy a fijar también. Delante de la letra, un signo de peso. Después de la letra, otro signo de peso. Le doy Enter y listo. Y para que me dé, miren, yo lo voy a arrastrar así. Y ahí está. Entonces es la distribución de probabilidad que está hecho. La probabilidad de que un ejecutivo de nivel alto de una puntuación de 4 o 5 a su satisfacción de trabajo. Como este 4 o 5, tengo que sumar ambos valores, el 4 y el 5. Vamos a ver. Signo de igual. La probabilidad que dio 4 más la probabilidad que dio 5. Y la probabilidad para esto son 0.83 de que diga que una puntuación satisfactoria. Y en la D dice, ¿cuál es la probabilidad de que un ejecutivo de nivel medio esté muy satisfecho? Muy satisfecho debe ser 5, porque es el rango mayor, y es equivalente a 0.28. Y así trabajamos esta parte. El valor esperado o media de una variable aleatoria es una medida de localización central de la variable aleatoria, de la misma. Una medida de localización central, recuerden como la vimos en estadística 1, media aritmética, también llamada promedio, mediana, moda. Entonces, el valor esperado es la media, como el promedio. Se encuentra a través de esta fórmula, se representa por E de X, o sea, cada vez que observemos esto, E de X me está hablando del valor esperado. La letra griega mu, que es lo que le vamos a representar, y es la sumatoria entonces de x, o sea, la variable, por f de x. F de x es el valor de la frecuencia relativa que sacamos. Veamos cómo se realiza un ejemplo con esto. Vamos a conocer ahora cómo hallar el valor esperado. En la tabla siguiente muestra la distribución de probabilidad de una variable aleatoria x. Esa es la variable aleatoria y esa es la probabilidad, que no es más que la frecuencia relativa. Entonces nos piden calcular el valor esperado. Esa es la fórmula representada por la variable mu y denota que es igual a la media. Por lo tanto, tengo que multiplicar x por el valor de la probabilidad. Aquí la tengo la tabla ya realizada. Voy a multiplicar, recuerden el signo de igual, x por la variable que deseo y enter. Automáticamente esta me lo ha tirado, pero si no, recuerden esperar la crucecita acá en negro y arrastrar.
Pues para terminar este proceso simplemente voy a sumar esos datos que tengo acá, aquí en el símbolo de sumatoria, y listo. Entonces el valor esperado de la variable es igual a 6. Y eso es todo. La varianza es un promedio ponderado de los cuadrados de las desviaciones de una variable aleatoria de su media. Los pesos son las probabilidades. Esta desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces tengo dos términos, lo que es una varianza y una desviación estándar. La varianza sigue siendo un promedio. Por eso tengo unos valores y unos procesos que voy a utilizar. Y para ello también, para la comodidad nuestra, vamos a utilizar Excel. Ahora conoceremos cómo hallar la varianza y la desviación estándar. Este es el problema que teníamos anterior del valor esperado, en el cual calculado fue igual a 6. Ahora vamos a ver la varianza, que es la fórmula que tengo acá, no es más que el valor de x menos el valor esperado elevado al cuadrado. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, aquí tengo una tabla, ya colocamos el valor de x, coloqué el valor de f de x, que es la frecuencia relativa. Ese es el valor de x por f de x, que lo calculamos cuando hicimos el valor esperado. Y ahora lo que tenemos que hacer es x menos el valor esperado. Vamos a seguir la fórmula. Recuerden siempre un signo de igual. Coloco el valor de x menos 6, que fue el valor esperado. Acá me da esos números y me da completo hacia abajo. Recuerden que si no le da, entonces le operan la crucecita y dan hacia abajo y obtienen el valor. Lo que hicimos es que 3 menos 6 son negativo 3, 6 menos 6 es 0 y 9 menos 6 son 3. Eso es lo que estamos haciendo. En la columna siguiente lo que vamos a tomar es ese valor y lo vamos a elevar al cuadrado. Y para elevar al cuadrado, vamos a colocar el signo de igual, escribimos la palabra potencia. Le dice el número y la potencia. El número que elevar es esta, punto y coma, y la potencia, como es al cuadrado, es 2. Eso es lo que haré, inmediatamente ya me dio el resultado acá. Pues el siguiente paso es multiplicar la frecuencia relativa por ese valor. Ya sabemos cómo hacerlo, signo de igual, f de x, por el valor que me dio del valor cuadrado, y enter. Bueno, ya quedó completo. Y como la fórmula dice que ese es igual a la sumatoria, pues no me queda más que colocar el cursor aquí y darle acá a la sumatoria. Y ese es el valor entonces de la varianza. Decimos que la varianza es igual a 4,5. Ahora vamos a buscar lo que es la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, colocamos signo de igual, raíz, el número que yo quiero sacar la raíz cuadrada es este. Y esa es la desviación estándar, 2.12. Inmediatamente me saca la raíz cuadrada, 2,12. Y así hallamos la varianza y la desviación estándar. La distribución de probabilidad binomial es una distribución de probabilidad que tiene muchas aplicaciones. Está relacionada con un experimento de pasos múltiples al que se le llama experimento binomial. Las propiedades son las siguientes. 1. El experimento consiste en una serie de n ensayos idénticos. En cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de esos le llamará éxito y al otro se le llamará fracaso. Es como pasa o no pasa. La probabilidad de éxito, que se denota como P, no cambia de un ensayo a otro. Por ende, la probabilidad de fracaso se denota como 1 menos P. Tampoco cambia de un ensayo a otro. Y además, los ensayos son independientes. Observemos, en un experimento binomial, lo que interesa es el número de éxitos en n ensayos. Si X denota el número de éxitos en n ensayos, es claro que X tomará los valores 0, 1, 2, 3, hasta donde llegue. Dado que el número de esos valores es finito, X entonces es una variable aleatoria discreta. A esta distribución de probabilidad corresponde a esta variable aleatoria, se le llama distribución de probabilidad binomial. Vamos a conocer ahora cómo hacer la distribución de probabilidad binomial.
Una encuesta de Harris Interactive para International Hotels and Resorts preguntó: cuando viaja al extranjero, ¿suele aventurarse usted solo para conocer la cultura o prefiere permanecer apegada al itinerario? Se encontró que el 23% prefiere permanecer con el grupo de sus tours. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra de 6 viajeros, 2 prefieran permanecer en su grupo? Para ello, hacemos una tabla desde el 0 hasta el 6, vamos a buscar la probabilidad binomial. No es más que el signo de igual, escribimos distribución binomial n, aparece aquí mismo. Entonces, me dice que escriba el número de éxitos, o sea, la población, el número de éxitos es este número que tengo aquí al lado. Recuerden mirar la computadora a ver qué le pide. A mí me pide un punto y coma. El ensayo, como son 6, voy a poner 6, punto y coma otra vez. La probabilidad de éxito me lo dio el problema, que es 0,23. Y aquí le voy a colocar falso. Entonces, inmediatamente, si no me sale, bueno, pues le arrastro. Y observo, la pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 6 viajeros, 2 prefieran permanecer en su grupo? En el número 2, 0. Sí, esa es la respuesta, 0.2789. Ya. Aquí dice de que una muestra de 6 viajeros, por lo menos 2 prefieran permanecer en el grupo. Si es por lo menos, son 2 o menos, 2 es el máximo. Entonces, para aquí vamos a hacer la acumulada. Vamos a hacer el mismo proceso, signo de igual, distribución binomial. Vamos a escribir el número de éxito, que será aquí que tengo en el lado. Punto y coma, los ensayos, que son 6, porque todavía estamos en una población de 6. La probabilidad de éxito es el mismo, 0,23. Pero ahora vamos a escribir que es verdadero, porque yo quiero saber el acumulado. Y aquí me salen. Y como es por lo menos 2, voy a mirar el 2, la probabilidad me da 0.86, porque quiere decir que el 2 es el número máximo, 2 o menos. Y escribo 0,8608. Perfecto. Y tengo la respuesta 2. Para la respuesta 3, de que una muestra de 10 viajeros, ninguno prefiere permanecer en un grupo. Bueno, aquí tengo, como es de 10 ahora, hago los números desde el 0 al 10. Signo de igual, escribo distribución binomial. Ahora, número de éxito, recuerden que es el número del lado. El ensayo ahora son de 10, porque el grupo es de 10. La probabilidad sigue siendo la misma, 0,23. Y vamos a ponerle falso, porque no quiero nada acumulado. Y de que ninguno es un 0, se queda 0,073. Y esa es la probabilidad, 0,073. Y así tengo las 3 respuestas para la distribución de probabilidad binomial. Distribución de probabilidad de Poisson. En esa sección se estudiará una variable aleatoria discreta que se suele usar para estimar el número de veces que sucede un hecho determinado u ocurrencias en un intervalo de tiempo o espacio. Esta distribución de probabilidad suele emplearse para modelar las llegadas aleatorias en una línea de espera o en una fila. Tengo las propiedades. La primera es que la propiedad de ocurrencia es la misma para cualquiera de dos intervalos en la misma magnitud. Y la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Quiere decir que son totalmente independientes. Si ocurre o no ocurre en 3 minutos, es independiente el resultado que ocurra o no ocurra en 5 minutos. Son totalmente distintas. Esa tiene que ver con asuntos de ocurrencias, como ya habíamos dicho, de tiempos de espera. La función de probabilidad de Poisson se obtiene a través de esta forma. Tenemos los datos. F de X es la probabilidad de X ocurrencia en un intervalo. Mu, el valor esperado o número medio de ocurrencias en un intervalo. Y E, que está predeterminado, es el número E. Veamos cómo se realiza. A la oficina de reservaciones de una aerolínea regional llegan 48 llamadas por hora. Calcule la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. Otro segundo ejercicio de este mismo sería, estime la probabilidad de recibir 3 llamadas o más en un lapso de 15 minutos. Suponga que no hay ninguna llamada en espera.
Si el agente de viaje necesita 5 minutos para la llamada que está atendiendo, ¿cuántas llamadas habrá en espera cuando él termine? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ninguna llamada en espera? Y D, si en este momento no hay ninguna llamada, ¿cuál es la probabilidad de que el agente de viajes pueda tomar 3 minutos de descanso sin ser interrumpido por una llamada? Vamos paso por paso. Observemos que acá no me dan una media específica para todo el ejercicio, sino que me está dando varios lapsos. Si me dan uno solo, pues mucho mejor. Entonces, observemos el inciso A. Calcula la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. Como acá me dice que recibe 48 llamadas por hora y aquí solamente me lo piden en 5 minutos, debo buscar esa media. Para ello, signo de igual, como son 48 llamadas por hora, la voy a multiplicar por lo que sería una división de los 5 entre 60. Quiero saber 60 minutos que tiene la hora. Y me da una media de 4. Perfecto, ¿verdad? Entonces, X es la probabilidad de recibir 5 llamadas. Pues X sería igual a 5. Inmediatamente vamos a calcular nuestra probabilidad de Poisson. Signo de igual, entonces voy a buscar así Poisson. Aquí Poisson dist. Poisson.dist. X, que es el número. Punto y coma. La media. Vamos a tener un acumulado que es falso. Entonces, la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos es 0.15. O si quiero representarlo multiplicado por 100, recuerden que movemos el punto 2 lugares a la derecha, lo que sería un 15% de probabilidades. Bien, voy con el ejercicio B. Estime la probabilidad de recibir 3 llamadas o más en un lapso de 15 minutos. Sucede aquí lo mismo, porque me dan un lapso de 15 minutos. Debo determinar cuál es la media para esos 15 minutos. El proceso es el mismo. 48, que voy a recibir llamadas por hora, por lo que serían mis 15 minutos entre 60. Vamos a ver, nuestra media hora será de 12. Y la pregunta es, tengo la probabilidad de recibir 3 llamadas. Entonces, esa va a ser mi X. Como acá me da un lapso de recibir 3 llamadas o más, ven que me dan un periodo. Entonces voy a hacer, la probabilidad de Poisson no me da un número infinito, pero voy a hacerlo hasta el número 20, porque luego de 20 las cantidades son tan pequeñitas, es 0 y 1, yo voy a seleccionar estos dos y lo voy a bajar hasta allá. De nuevo. Selecciono estos dos números para dar la continuidad hasta el número que yo quiero. 8, 19, solo quiero 20. Y ahí están. Mi probabilidad lo voy a hacer lo mismo. Lo mismo fórmula. Signo de igual. Poisson dist. X, que estas son. En este caso X va a ser la del lado. 0, porque me dan o más. Punto y coma. La media que es 12. Y el acumulado que va a ser falso. Como acá se va a quedar lo que es la media igual, voy a fijar la media porque estos números de aquí me van a cambiar. Porque reitero que la pregunta me dice un signo de pesos antes y después de la letra de la media. La pregunta me dice 3 o más, así que debo saber cuánto hay más. Miren qué pequeñito es el número. Voy a la negativo 6. Entonces puedo arrastrar hasta el 20. Tengo mis cantidades. Pues bien, para poder contestar la pregunta que me dice 3 llamadas o más, significa que voy a sumar desde el 3 hasta el 20 en mi caso, porque lo hice así. Entonces mi probabilidad va a ser igual a una suma. Todo depende de lo que me diga el ejercicio. Desde el 3 hasta el 20. Y será 0.98. O expresados en porcentaje, sería un 98% de probabilidad de recibir 3 llamadas en un lapso de 15 minutos. 3 llamadas o más. El inciso C dice que suponga que no hay ninguna llamada en espera. O sea, X sería igual a 0. No hay ninguna llamada en espera. Si la gente de viaje necesitará 5 minutos para la llamada que está atendiendo, ¿cuántas llamadas habrá en espera para cuando él termine?
¿Y cuál es la probabilidad de que no haya ninguna llamada en espera? Vamos a ver ninguna llamada en espera. La media, como es de 5 minutos otra vez, es la misma que calculamos acá, que es 4. Vamos a ver, signo de igual. Poisson. X, punto y coma, mi media que es 4. Y falso, como siempre. No quiero nada acumulado por ahora. Y esto sería, si necesita 5 minutos para llamar, ¿cuántas llamadas habrá en espera para cuando él termine? ¿Y cuál es la probabilidad de que no haya ninguna llamada de espera? De que no haya ninguna llamada en espera, la probabilidad es 0. O multiplicado por 100, 1.8%. Y como calculamos ya la media, eso también significa, en nuestro caso, que después de 5 minutos habrán 4 llamadas en espera, porque la media es la llamada que me dan en este caso, 48 llamadas por hora. Y después de 5 minutos tendría 4 llamadas en espera. El inciso D. Si en este momento no hay ninguna llamada, ¿cuál es la probabilidad de que la gente de viajes pueda tomar 3 minutos de descanso sin ser interrumpido por una llamada? Para este caso, tengo que cambiar la media porque ahora me dice que son 3 minutos. Vamos a ver, el pobre quiere descansar 3 minutos. Signo de igual, 48 por 3 entre 60 minutos. 2.4. Y X es, si en ese momento no hay ninguna llamada, no quiero, X igual a 0 también porque no tengo ninguna llamada. Vamos a ver. Signo de igual, Poisson, X, punto y coma, media, punto y coma, falso. Entonces la probabilidad de que él pueda tomar 3 minutos de descanso sin ser interrumpido es 0.09. O si lo multiplico por 100, yo sé que rodar a la derecha 2 lugares. O si lo quieren hacer así también, podemos decir que es la anterior por 100. 9.07 de probabilidad de que pueda tomar 3 minutos sin ser interrumpido. Distribución de probabilidad hipergeométrica. Esta distribución está estrechamente relacionada con la distribución binomial, pero difieren en 2 puntos. En la distribución hipergeométrica, los ensayos no son independientes y la probabilidad de éxito varía de un ensayo o a otro. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar lo que es la función de probabilidad hipergeométrica. Yo voy a tener ahora la probabilidad de X éxitos en N ensayos, un número de ensayos, el número total de la población y el número de elementos en la población considerados como éxitos. En una encuesta realizada por Gallup, se les preguntó a los interrogados, ¿cuál es el deporte que prefieres ver? Fútbol y básquetbol ocuparon el primero y segundo lugar de preferencia. Eso fue el 3 de enero del 2004. Si en un grupo de 10 individuos, 7 prefieren fútbol y 3 prefieren básquetbol, se toma una muestra aleatoria de 3 de estas personas. A. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 prefieran fútbol? Y B. De que la mayoría, ya sean 2 o 3, prefieran fútbol. Estos son los datos que debo de buscar. ¿Cuál es mi muestra de éxito? Mi muestra de éxito es la que me dice 2, 3, 4. En este caso lo voy a dejar vacío porque voy a llenar acá lo que sería la función de probabilidad. El número de muestras, o sea, los ensayos, aquí me dice que se toma una muestra aleatoria de 3 de estas personas. Mi número de muestras será 3. Total de la población que se tomó fue en 10 individuos. Población de éxito es, como preguntan de fútbol, y aquí me lo divide, si en un grupo de 10, 7 prefieren fútbol, mi población de éxito son 7. Con esto, haré mi probabilidad acá. Como son 10, coloco 0 y 1. Para yo seguir abajo sin colocar los números, selecciono estos dos y aquí en la esquinita, cuando se ponga de negro, lo voy a bajar hasta el número que yo quiero 10. Ahí está. Vamos a sacar la probabilidad hipergeométrica. Entonces tengo un signo de igual, se llama así, distribución hipergeométrica o hipergeom.n. Tengo que elegir mi muestra de éxito, que en este caso será el número que está en el lado, mi f de x.
punto y coma, número de muestra, son 3, que se elige en esta ocasión, ellos eligieron 3. Mi población de éxito, son 7 que le gustan el básquetbol, y el número de población o el total de la población. Y entonces mi acumulado será falso, como siempre. ¿Qué pasa? Que como yo quiero arrastrar esto, me van a dar unos valores erróneos, así que yo voy a fijar lo que son estos 3 valores. Para eso, un signo de peso, delante y después. Entonces, el número de aquí del lado, que es f de x, lo voy a dejar sin signo de peso, es los otros. En este caso, otro signo de peso acá, antes y después de la letra. Y en F14 también, que es lo que representa el total de la población, signo de pesos, antes y después. Enter. Ahora yo puedo tomar y arrastrarlo hasta el número 10. Con eso yo puedo llenar las preguntas. Para la pregunta A, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 prefieran fútbol? Voy aquí en la 2 y sucede que exactamente 2 prefieran fútbol serían 0,5525. O si lo quiero saber en multiplicado por porcentaje, yo sé que son 52.5, pero yo puedo tomar ese valor por 100, 52,5, porque este computador lo representa con coma. Esa es para la primera pregunta. Para la segunda, de que la mayoría, ya sean 2 o 3, prefieren fútbol. Sucede que esos están llenos de ceros. No es porque esté mal, es que como solamente se tomaron una muestra de 3 ensayos, a partir del 3 no me va a aparecer nada. Yo sé que eso está bien. Si yo sumo aquí, esto, siguiendo la ley de probabilidad, los números son entre 0 y 1, y esa sumatoria tiene que darme 1. Si yo sumo, a 1, o sea que no tengo nada incorrecto. Sucede que como se tomaron en el ejercicio 3 ensayos, yo coloqué aquí el número 3, por eso es que de en adelante 0. Pero lo importante es que la pregunta me dice de que la mayoría, ya sean 2 o 3, prefieren fútbol. Estoy hablando de fútbol todavía. Voy aquí para la respuesta B. La mayoría, 2 o 3, quiere decir que yo voy a sumar el 2 y el 3. Colocarlo aquí, signo de igual. Suma, paréntesis, número 2 y el número 3. Y la probabilidad sería un 81.6%. Si quieren multiplicarlo, esta cantidad anterior por 100, 81.66 o 67. Ahí tengo mi probabilidad de que la mayoría, ya sean 2 o 3, prefieran fútbol. Luego de analizar y observar esta clase, llega el momento de practicar lo aprendido antes de que se les olvide.